Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y este país cuya más reciente constitución, creo que es la 17ª o algo así, resulta que cumple 75 años, es levemente menor que yo. Bueno, el tema de la Constitución del 49, en primer lugar hay que decir que es la más longeva que hemos tenido. Ya va por 75 años y ya superó a la de 1871. Ahora bien, para explicar la Constitución hay que partir de un supuesto sociológico y político, y es que toda Constitución es el resultado del compromiso de las fuerzas políticas en juego en el momento de su promulgación. Ahora, ¿qué ocurrió con la Constitución del 79? Que había una fuerza mayoritaria conservadora que representaba... 71, ¿verdad? ¿O 49? 49. Ok. ¿Qué dijiste 79? Perdón, la representaba el Partido Unión Nacional y una fuerza, una escasa fuerza pequeña, que era la naciente fuerza o grupo socialdemócrata. Entonces, aunque la Junta Fundadora de la Segunda República había preparado un proyecto de ley que trataba de meternos, digamos, de lleno en el siglo XX, tomando como parámetro las recientemente constituciones promulgadas como de Alemania, Italia, Francia. Sin embargo, la mayoría conservadora de la constituyente desechó ese proyecto como base de reforma y tomó como base la derogada del 71. Entonces la fracción socialdemócrata tomó digamos, la tarea de que en cada capítulo fue presentando mociones de acuerdo a lo que estaba en el texto originalmente preparado por la Junta Fundadora de la Segunda República. Entonces, por cierto, nada más para ilustrar eso de la longevidad, de alguna manera la del 71 tuvo la característica como el Cid campeador, dicen que después de muerto todavía ganaba batallas. Bueno, de alguna manera, claro. La del 71 después de muerta siguió ganando batallas, pero usted nos va a explicar que no todas las ganó. Ok, entonces hubo ese compromiso entre la fuerza socialdemócrata y la mayoría conservadora del Partido Unión Nacional. Entonces este grupo pequeño, que eran 6, 7 diputados, logró introducir algunos cambios muy importantes respecto a la del 71. Por ejemplo, el poder omnímodo que tenía el presidente entonces, al punto que Rodrigo Facio decía que era una especie de Luis XIV republicano. Ese poder ejecutivo que inclusive reunía bajo su mando toda la materia electoral, salvo la declaratoria del presidente que correspondía a la Asamblea. Pero los congresos, las asambleas de entonces, eran simple apéndices del poder ejecutivo. Entonces, el poder municipal, por ejemplo, estaba bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, es decir, no había centros de poder independientes. Ahora, la Constitución del 49 cambia eso radicalmente, le quita una gran cantidad de poderes al presidente, lo convierte en un poder ejecutivo compartido en que la mayoría de las funciones del presidente las tiene que ejercer conjuntamente con el ministro. Crea el Consejo de Gobierno como órgano independiente con una competencia propia. Por otra parte, crea todo el régimen de las administraciones descentralizadas para otorgarle las funciones técnicas a esos órganos y sacarlas del ámbito del Poder Ejecutivo. Crea un poder, digamos, entre comillas, electoral, creando un poder electoral que ha sido orgullo del país y ejemplo para América Latina, con potestades muy amplias en todo sentido, al punto que el Tribunal de Elecciones es el único órgano estatal que tiene potestades constituyentes, porque puede interpretar auténticamente las normas constitucionales en materia electoral, cosa que no tiene ningún otro poder del Estado. Pero paralelamente a la creación de estos nuevos instrumentos,
se fortaleció el poder legislativo, otorgándoles algunas de las instituciones propias del régimen parlamentario. Por ejemplo, la interpelación de los ministros, los votos de censura, aunque no tengan efectos jurídicos, solo morales, y sobre todo las comisiones de investigación legislativa, que han tenido una gran importancia a lo largo de estos 75 años. Y finalmente también se crean dos instituciones fundamentales. Una es la Contraloría General de la República, que va a ejercer un control financiero sobre todo el sector estatal, y se crea un régimen de empleo público que es conocida la Constitución del 71. Entonces, vemos que en ese compromiso entre la Unión Nacional y la Fuerza Socialdemócrata surgió una nueva constitución diferente de la del 71, aunque dictada con base en el texto original de la 71, y fundamentalmente lo que se conservó fueron los capítulos de garantías individuales y sobre todo de garantías sociales que se habían incorporado en 1942, pero estas garantías fueron reforzadas también, con lo cual se logró un fortalecimiento del régimen de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar para el segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Rubén Hernández, este espléndido abogado constitucionalista, y estoy seguro que tiene muchos otros ámbitos y virtudes, y nos da mucho gusto que se mantenga en el ejercicio profesional, porque gente tan destacada es muy importante que siga aportando luces, y para economía y sociedad también es un activo importante. Nos decía don Rubén de cómo la Constitución del 71 por la puerta de la cocina le metieron una Constitución que no era digamos, el índice era el de la del 71, pero los contenidos fueron modernizados a partir de este pequeño grupo, donde un señor que tiene nombre de campus universitario, don Rodrigo Facio, fue el más joven y posiblemente el más destacado diputado constitucionalista en términos de su contribución, me parece. Sí, así es. Mi papá, que le tocó, redactó un libro que se llamaba Desde la Barra, que era una crónica diaria de lo que pasaba en la Constituyente. Siempre me decía que los tres principales constituyentes habían sido, en primer lugar, Rodrigo Facio, en segundo lugar, don Fernando Baudil Solera, que fue rector de la universidad también, y en tercer lugar, Mario Alberto Jiménez, que era un diputado independiente de pensamiento totalmente cartaginés, de pensamiento totalmente liberal, pero muy lúcido, y siempre él me insistía que esos habían sido los tres constituyentes más destacados en 1949. Por cierto, nuestro amigo Trejos era un gran difusor de las ideas de... Por eso yo sabía del tercer diputado que acabas de mencionar. De Mario Alberto Jiménez, claro. Excelente. Bueno, el otro punto que a mí me gustaría tocar es un elemento que pocas veces se ve, pero que en el fondo tiene una gran importancia. Y es que, como decía el gran maestro italiano Piero Calamandrei, decía que toda constitución es una polémica contra el pasado y un programa de reformas hacia el futuro. Entonces, a mí me parece que la Constitución del 49 cumple esa definición perfectamente. ¿Por qué? Porque fue una polémica contra el pasado, es decir, contra todo el pasado de un poder ejecutivo omnímodo, centralista. Hubo un cambio radical en el sistema político nuestro, es decir, hubo una polémica contra lo que había pasado, el independizar todos los elementos electorales en un órgano especializado fue un gran acierto, el crear un órgano como la Contraloría
para que controle el aspecto financiero del Estado. Y para que le diga a algún funcionario de algún poder, cumplir la ley no es optativo. Exacto. Perdón, ese es un paréntesis mío, pero no pude evitarlo. Bueno, entonces ahí vemos, pero además esa Constitución también representa un programa de reformas hacia el futuro. ¿Por qué? Porque a raíz de la promulgación de esa Constitución, el Estado costarricense varió radicalmente. Es decir, los cambios que ha sufrido el país desde el punto de vista político, económico y social, en gran parte se debe a lo que establece la Constitución, no solo en la forma de gobierno que estableció, sino también porque potenció el régimen de los derechos fundamentales, y poco a poco, con algunas reformas que se han hecho a lo largo de los años, se ha fortalecido ese régimen. Por ejemplo, la creación de la Sala Constitucional, en alguna manera podríamos decir que vino a coordinar el Estado de Derecho. La creación, por ejemplo, de la misma Constitución de la jurisdicción contencioso administrativa es otro elemento muy valioso, porque antes de la creación de la jurisdicción contencioso administrativa no había forma de impugnar los actos arbitrarios de los órganos estatales. El haber fortalecido el régimen municipal ha permitido en los últimos 75 años de que haya un fortalecimiento de la democracia a nivel local, cosa que no ocurría anteriormente porque eran dependientes totalmente del Poder Ejecutivo. El régimen de instituciones autónomas ha permitido de que se especialicen instituciones como el ICE en materias que son claves para el desarrollo económico y social del país. Es decir, eso que creó la Constitución del 49 no solo fue, como dije, una polémica contra el pasado, sino un programa de acciones hacia el futuro, y dichosamente nosotros nos ha tocado vivir el pleno desarrollo de todos esos aspectos que contiene la Constitución del 49 y que se han ido desarrollando y desplegando a lo largo de los últimos 75 años. De esa forma yo puedo decirte que esta es una Constitución que ojalá dure muchos años más. ¿Por qué? Porque representa un equilibrio muy importante en nuestra vida institucional, en el sentido de que ha otorgado u otorga los mecanismos, las herramientas jurídicas y políticas a los costarricenses para que tengamos un desarrollo económico y social en paz y dentro del orden de la Constitución y de la ley. La Constitución, y lo acaba el profesor Hernández de explicitar, ha tenido modificaciones importantes, es decir, no es la del 49, es la del 49, para decirlo con un latinazo, plus. Sí. Entonces, me parece que además de las que ha mencionado usted, profesor, ¿hay alguna otra que sí, quiera destacar? Claro, en el 68 una muy importante fue cuando se reformó el artículo 189 para someter las instituciones autónomas a la ley en materia de gobierno, porque inicialmente tenían totalmente una autonomía administrativa de gobierno. Entonces eso hacía que las instituciones autónomas cada uno fuera por su lado y no tuviera una coordinación con el Poder Ejecutivo. Al reformarse en 1968, eso permitió que el Poder Ejecutivo se convierta en el coordinador de toda la actividad, de las actividades de las instituciones descentralizadas. Esto posteriormente se vino a fortalecer con la creación de las presidencias ejecutivas y más aún con la Ley General de Administración Pública en 1978. Otras reformas importantes han sido en el campo de los derechos fundamentales. La reforma del artículo 50 para crear o reconocer los derechos ambientales, importantísimo en el 95, los derechos de los consumidores en la misma época y más recientemente el derecho fundamental al agua potable. Son tres derechos fundamentales que han venido a consolidar el régimen de los derechos humanos en Costa Rica. Hay algunas otras, pero yo diría que esas son las fundamentales y desde luego, en primerísimo lugar, la creación de la Sala Constitucional,
que es la institución más importante de los últimos 40 años creado en el país y que es la que ha tenido mayor repercusión no solo respecto a la actividad de los órganos estatales, sino sobre todo en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando y aprendiendo del profesor Hernández, y hay un tema sobre el que quiero mencionar, que está en la Constitución, que fue que antes de esa Constitución entiendo que había una limitación al viaje a través del país de algunos grupos. No sé si estaba en la ley o si era más bien una tradición. Y el otro tema es el voto de la mujer. Ahora nos equivocamos conjuntamente, hombres y mujeres, escogiendo bien o mal a nuestros gobernantes en los distintos ámbitos en los que votamos. Sí, la limitación de desplazarse libremente por el país, que estaba dedicada a que las personas de color negro no pudieran pasar más allá de Turrialba, eso estaba en la ley, no en la pero evidentemente al entrar a la Junta Fundadora de la Segunda República derogó todo eso, y a partir de entonces desapareció esa absurda restricción de la libertad de tránsito. En cuanto al voto femenino, sí, por primera vez se incorpora en la Constitución del 49 y constituye obviamente un gran triunfo, porque eso permite que todos los ciudadanos participen en igualdad de condiciones a elegir a sus representantes populares. Anteriormente solo lo hacían los hombres, es decir, la mitad de la población únicamente. Entonces éramos gobernados por presidentes elegidos por la mitad de la población. Dichosamente, a partir de las elecciones de 1953, ya las mujeres pudieron votar en las elecciones presidenciales y de diputados. En el 50 votaron por primera vez cuando hubo un referendo. Un referendo que convocó don Otilio Ulate, que lo que pretendía don Otilio Ulate era que se eliminara la prohibición de esperar 8 años para volver a ser candidato presidencial, porque él pretendía ser candidato nuevamente en el 53. Sin embargo, no pasó. El referéndum fue, curiosamente, el referéndum fue favorable a él, pero el referéndum tenía que ser ratificado por la Asamblea y la Asamblea lo rechazó. De manera que entonces... Interesante. Sí, fue muy interesante porque él ganó el referéndum. Pero perdió el voto en la Asamblea Legislativa, a pesar de que tenía una lujosa mayoría de su partido. Sí, ahí posiblemente no voy a ser de psicólogo social. No, yo ignoraba eso. Yo era un niñito que ni siquiera llegaba a la escuela primaria entonces no tengo vivencia, y ese tema nunca lo estudié. Entonces me parece que eso es muy, muy importante, que una de las conquistas importantes de la Constitución del 49, el voto femenino, y lógicamente posteriormente todas las leyes que se han dictado para lograr la igualdad real de la mujer, comenzando por la Ley de Igualdad Real en los años 87, 88, y posteriormente todas las leyes en materia electoral, lo de la paridad de la mujer y el hombre en el acceso a los cargos de elección popular, y esta vez vimos que en las elecciones municipales tuvo una importancia decisiva. Sí. Y poco a poco se va logrando esa igualdad real en todos los ámbitos. Don Rubén, ¿le parece que hay algunos temas en esa planificación del futuro? Usted y yo
usted peina canas y yo tengo canosa toda la barba, pero ¿le parece que como está con la 49 Plus, hay algunos temas que usted aconsejaría que se piensen ellos? Sí, hay algunas reformas muy puntuales que habría que hacer y para eso está el procedimiento de la reforma parcial de la Constitución. No hay que convocar jamás a una constituyente, basta con algunas reformas muy puntuales. En materia, por ejemplo, de hacendaria hay algunas reformas que hay que hacer para modernizar nuestro sistema, digamos, no tributario, sino fiscal y hacienda fiscal. En el régimen de las instituciones autónomas también hay que hacer algunas reformas para lograr que efectivamente se cumpla algo que está en la ley de administración pública porque en la praxis no se cumple, que es que el ministro de cada ramo sea el rector, que los ministros sean los rectores de cada ramo de su actividad, cosa que en la praxis no se produce. Otro cambio fundamental es clarificar que el régimen de empleo público se aplica sin distinciones a todos los funcionarios públicos, porque ahora con la ley de empleo público introdujeron unas reformas que es una barbaridad. Entonces, todos son funcionarios exclusivos y excluyentes, que es una barbaridad eso. Pero eso habría que retocar la Constitución en ese sentido. Y algunos otros toques, por ejemplo, en el capítulo de la Asamblea Legislativa, como eliminar el quórum para efectos de sesionar, que es un absurdo. En todos los parlamentos del mundo el quórum solo se usa para votar, no para sesionar. Y eso impide entonces que haya ruptura del quórum con fines políticos o que simplemente los diputados tengan que oír tonterías de otros colegas simplemente para no romper el quórum y que haya sesión. Entonces esos son cambios, digamos, mínimos. ¿Por qué? Porque todo el régimen de los derechos fundamentales se debe mantener igual. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional, a través de su jurisprudencia, lo ha enriquecido, lo ha aumentado, al punto que hoy día los costarricenses tenemos más derechos fundamentales criados por la Sala, vía jurisprudencial, que los que establece la propia Constitución. Qué interesante, qué interesante. Hay un tema que en alguna época algunos colegas suyos lo plantearon, que era un poco el régimen semiparlamentario. ¿Qué opina usted de eso? Y ya con eso... Bueno, ahí lo que habría que hacer es, en algún sentido, es fortalecer al Poder Ejecutivo, en algunos sentidos. Entonces sería más bien un semipresidencialista, más bien antes que un semiparlamentario. En Costa Rica el régimen semiparlamentario es difícil de que pueda funcionar porque ya, por ejemplo, hace ya 4 o 5 elecciones caímos en el pluralismo político y eso llegó para quedarse. Entonces eso lo que significaría es crear una ingobernabilidad, como ocurre en muchos de los regímenes parlamentarios europeos, en que ningún partido tiene la facultad de gobernar por sí mismo, por lo tanto hay que vivir en coaliciones, pues las coaliciones son muy frágiles. Entonces, con un sistema semiparlamentario, posiblemente tendríamos un primer ministro cada 6 meses. ¿Por qué? Porque es muy fácil que haya una alianza de resquebraje y venga una nueva alianza. Y eso a la larga lo que produce es una falta de estabilidad política. Entonces me parece que no sería conveniente un régimen parlamentario, sino un régimen semipresidencialista, que se atempere el régimen presidencialista, pero en otro sentido hay que apuntalarlo porque, como en el caso que dije, de que sea efectivamente el Poder Ejecutivo el que coordine y el que ordene el régimen descentralizado. Espléndida homenaje a la Constitución que en noviembre cumplirá, al igual que yo, años. 75 la Constitución. Y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho.